Papá los bendiga. Hola a todas y bienvenidas. Les agradezco mucho su presencia y participación. Hoy en este salón nos encontramos varias mujeres, algunas trabajadoras, otras madres y muchas lideresas de una comunidad. Vamos a hablar de aspectos relacionados con esos nuevos roles que tenemos las mujeres y cómo esos nuevos roles traen consigo aspectos que tenemos que tener muy en cuenta. Por ejemplo, las condiciones de salud y de trabajo en la informalidad. Hace muchos años, en tiempos de las bisabuelas, las mujeres éramos muy dependientes, es decir, solo trabajábamos dentro de la casa y todo se lo pedíamos a los papás o al marido. Esa dependencia nos hacía sumisas y muy controladas, siempre recibiendo órdenes. ¡Ay! Pero así corríamos menos peligros en la casa tranquilitas y sin tener que exponernos a los riesgos de hoy en día. Es que esta nos mantenía. Nosotras solo nos teníamos que preocupar por los chinos y eso sí, atender muy bien al marido de día y de noche. Uy, diabla, silence, please. Mire, hoy las cosas han cambiado mucho. Las mujeres ocupan un lugar que va más allá del hecho de ser amas de casa. Mire, lo que están haciendo, lo están haciendo muy bien. ¿Ok? Do you understand? Ahora nosotras las mujeres trabajamos fuera de la casa, ganamos un salario y dentro de las empresas competimos por un lugar para recibir un mejor pago. Además, en la vida pública del país tenemos un mayor reconocimiento social. Bueno, ahora iniciaremos una breve presentación de cada una de ustedes y cada una nos contará su nombre, si es jefa de hogar o no y si la combinación de sus labores entre ama de casa, trabajadora y líder de una comunidad han afectado su salud. Tenemos a Bernarda con nosotros hoy. Bernarda, por favor. Buenas, mi nombre es Bernarda Pinzón y mi historia es muy parecida a la de alguna de las compañeras. Es larga, pero se las voy a resumir. Yo llegué a Bogotá hace 2 años. Lo que pasa es que yo soy desplazada, vengo del Tolima. Eso de la violencia nos llegó y nos tocó salir corriendo de allá para venir a probar suerte acá. Lastimosamente yo a mis papás no los conocí porque la que siempre veló por nosotros fue mi abuelita. Cuando digo nosotros me refiero a mi hermanito y a mí. Yo allá en el pueblo conocí a Rubén, mi gran amor y mi gran decepción. Él es el papá de mi niña, Ernestina, así se llamaba mi abuelita. Imagínense que el Rubén tenía otra mujer. Y encima esas personas que se querían quedar con la tierrita. Y eso era una amenazadera ya a toda hora, pero como a él lo único que le importaba era quedarse con la muchacha esa. Por eso yo decidí coger mis chiritos, los de mi niña, y nos fuimos de la casa. Ay, menos mal yo tenía unos ahorritos pues, que me había ganado ahí con los jornaleros que me pagaban de vez en cuando para que les vendiera la comida. Eso a escondidas de Rubén, porque si no, él sí me hubiera hecho gastar la plata. Ay, gracias a Dios yo tenía esos ahorritos, porque si no, yo no sé qué hubiera hecho yo acá. A mí me parece que Bernarda, como buena colombiana que es una mujer echada para adelante. A pesar de las adversidades, ella no se desanima. Por eso es que le va bien en la vida. ¡Aprenda, Satanasa! ¡Ay! Escuche. Uy, virgencita, yo me sentía como mosco en leche porque yo nunca había venido a Bogotá. Y eso yo caminaba y caminaba con la niña en brazos y todas esas cajitas. Hasta que ya cansada di con una piecita que no era muy bonita, pero pues era barata. Y ahí me quedé. La plática que tenía solo me alcanzaba para vivir un mes. Y entonces compré lo indispensable. El colchón, un reverbero y pues las ollitas me las prestó la dueña del inquilinato porque uno podía cocinar ahí en la pieza. Pero yo estaba llena de miedo porque imagínese uno en una ciudad que no conoce y me volví la jefe de mi hogar. Yo siempre había querido estar en esta ciudad porque allá en mi pueblo la mencionaban mucho, pero pues yo qué me iba a imaginar que iba a llegar acá desplazada y a vivir, y mucho menos sin conocer a nadie, que es lo peor. Pero ahí sí, ¿quién la manda a abandonar al marido?
con decirle que hasta los hombres romanos se consideraban los dueños de todo. Dueños de la vida, de la muerte. Poder sobre sus hijos, sus esposas, sus esclavos y de todos los cuales se decían que estaba bajo su mano. ¡Ay! Diablita, qué pena contradecirte, pero estás totalmente equivocada. Hoy existe igualdad entre hombres y mujeres. Igualdad a partir de la diferencia. Claro está que ese es un concepto que usted no alcanza a comprender. Mire, hace muchos años, sí, las mujeres eran sumisas y dependientes, pero hoy no. Hoy son competitivas, autónomas. Y esa transformación no ha sido en vano, no señora. No, hoy existe un verdadero acuerdo acerca de la necesaria distribución de las tareas con el hombre. Las labores son compartidas entre él y ella y él. Comparten la crianza de los niños, comparten la manutención del hogar. Sí, señora, las mujeres son capaces de aportar dinero en sus hogares con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus familias. ¡Amén! Mi desespero aumentó cuando vi que se me estaban acabando los ahorritos, entonces yo empecé a pensar qué sabía hacer pues para buscar trabajo, porque imagínense. Esa fue una excelente idea. Aquí hay una enseñanza de vida. Por complicada que parezca una situación, es importante hacer una pausa para pensar, reflexionar y decidir qué hacer para solucionar los inconvenientes. Bueno, y ahora, ¿cuál es la conclusión de este ejercicio? ¡Bravo! ¡Bravo! Por fin palabras sabias. Es que esa diablita sí no sabe ni dónde está parada. Bendito sea tu nombre, papito celestial. Y como les venía contando, pues cocinar era uno de mis saberes. Entonces un día entrando al inquilinato vi un asador ahí en el patio de la casa y le dije a la dueña que si me lo prestaba para poner un negocito de arepas ahí al frente. Doña Esperanza, ¿Y ahora qué pasó? pues era para ver si su merced me hacía el favor de prestarme la perrilla para vender unas arepitas ahí afuera. Desde que no haya ningún problema, los vecinos no molesten. No, doña Esperanza, igual con esta situación como está. Sí, cójala, porque yo qué hago con eso ahí. Ay, doña Esperancita, muchas gracias. Soy yo, que mi Dios me la bendiga. Y pues nos asociamos. ¿Será que les fue bien? Yo creo que sí. Es que con Bernarda es imposible que fuese de otra manera. Bueno, y ahora lo complicado era yo con quién dejaba a Ernestina. Entonces un día pues escuché que existían esas guarderías del gobierno y me fui para allá. Conté mi caso y me la recibieron de una. Ay, pero a mí me partía el alma dejar a mi niña allá porque como yo era la única persona que la había cuidado. Pero ¿era eso o no tener con qué pagar la pieza ni comer? Yo estaba más orgullosa porque además estábamos vendiendo mucho y cada vez venía más gente al negocio. La gente me decía que las arepas y los chorizos eran muy ricos, pero que tenía que tener cuidado con ese reguero de cables que de pronto me enredaba o con ese charco de agua. Ustedes pueden creer que yo ni siquiera me había dado cuenta que el piso estaba mojado y me podía resbalar. Además, imagínense el peligro con ese reguero de cables. Desagradecida, pero por lo menos le está yendo bien. Y esas cosas que muestran ahí de los cables y las tomas, ¿eso para qué? Así está bien. Más baratico y no entra en gastos y se ahorra mucha plata. Eso nunca pasa nada. Todos esos puestos son así. Diosito. Padre eterno, ilumínala o elimínala, pero no la dejes así, ¿sí? ¿Usted por qué dice esas cosas, ah? ¿Ah? Es que no se está dando cuenta que con esos cables ahí pelados y con esa toma corriente ahí, con el palo mal hecho, estamos corriendo serios riesgos eléctricos. Y puede resultar electrocutado o quemado. Ah, ¿por qué no piensas un poquito en las consecuencias? Uy, Satanás, Dios mío. La dueña de la casa me decía que estaba muy contenta porque ella nunca se le hubiera ocurrido poner un negocio en la casa y además porque estaba recibiendo buenas ganancias.